Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si alguna vez se han preguntado cómo dibujar una Among Us estilo realista o de una manera más original, tienen que quedarse a ver este video porque les enseñaré paso a paso cómo dibujar una Among Us realista. Es muy importante que si quieren ver el video en tiempo real, que son en realidad 40 minutos, tienen que poner este video en cámara lenta. En la sección de velocidad del video le ponen en 0.5 o más o menos en ese tipo de velocidad para que puedan ver paso a paso y con más lentitud el video. Para comenzar a hacer un dibujo, lo que yo recomiendo, porque muchas personas recomiendan diferentes técnicas, lo que yo recomiendo es primero hacer un boceto, como en este caso que hice primero como un tipo de huevecillo, como un huevo, y ya después comencé a agregarle algunos detalles, como es el visor, la maleta y las piernas. Ahora le estoy dibujando las manos, que por lo general son un poco grandes o un poco gordas. Entonces con un lápiz de grafito Faber-Castell estoy usando, hago el boceto. Después con estos colores que son marca Faber-Castell también, super soft, voy a usar un color anaranjado, un color naranja, para más o menos hacer un boceto, un contorno o un line art, y así guiarme de cómo voy a rellenar después el dibujo, tener una visión más clara del contorno del dibujo. Muchos me preguntan que dónde conseguí estos lápices, estos colores, entonces les voy a dejar en la descripción un link que los puede llevar a la tienda de Amazon directamente para que compren la caja de colores, que es donde yo compré la caja, aunque igual ustedes la pueden encontrar en alguna papelería. Son unos lápices súper económicos, o sea, son de los más baratos prácticamente que hay. Por eso tal vez este dibujo no quede con la mejor calidad del mundo, pero cumple su objetivo, que es enseñarles paso a paso cómo dibujar una Among Us estilo realista, o un poco más original que el resto de dibujos que ya vemos por internet. Recuerden que si les gusta este tutorial y mis videos en general, pueden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que les llegue cada video que haga, y denle like a este video. Si le dan like me van a ayudar muchísimo, porque así YouTube va a recomendar más mi video y me apoyarán muchísimo si le dan like al video. También déjenme en los comentarios qué les gustaría que dibujara. Yo acepto totalmente cualquier sugerencia. Aquí, como ven, comienzo a rellenar con un lápiz amarillo, un amarillo muy claro, muy brillante, para las zonas más claras, más iluminadas, y con el blanco le dejo un pequeño espacio para poder generar ese espacio de luz, ese reflejo que da un poquito más de profundidad al dibujo. Y ahora continúo con el color naranja para hacer unas zonas de sombra o unos tonos más oscuros. Cambiar así de tonalidades de colores le da al dibujo más realismo, un poco más de volumen. En este dibujo prácticamente uso este color marrón o café para hacer las sombras o los tonos más oscuros. También uso el color naranja, el color amarillo, el color blanco y el color gris. El gris más adelante van a ver por qué lo utilizo. El blanco pues ya saben que lo uso para estas zonas más claras, iluminadas, y el amarillo y el naranja lo uso para variar la tonalidad de colores y darle un poquito más de profundidad al dibujo. Aquí lo pongo en cámara rápida porque en realidad ahí me demoro un poco rellenando todo ese espacio. Dejo algunas zonas de luz y, como ya saben, pues uso el lápiz amarillo, y después, si quiero darle un poquito más de luz, pues usaré el blanco.
Con el color naranja comienzo a pasar otra vez el lápiz de una diferente manera para rellenar algunos espacios. O sea, si paso una capa primero de arriba para abajo, después hago otra capa de lateralmente, de lado a lado. Aquí comienzo ya a rellenar un poco lo que son los guantes, las manos del dibujo del muñeco y la mochila y todos los espacios que dejé trazados como amarillo. Entonces comienzo ya a rellenarlos, a darle un poquito de volumen con el amarillo, el naranja y el café. Les estaré dejando en la tarjeta una lista de reproducción que es en realidad un curso de dibujo que tengo aquí en mi canal, el cual pueden ir a ver y aprender técnicas pues que yo sé que he aprendido autónomamente mirando videos aquí en YouTube, leyendo libros, muchas técnicas que me gustaría que aprendieran. Entonces he creado ese curso y lo iré actualizando, iré subiendo más videos, más tutoriales para que aprendan pues lo poco que sé, que tal vez le pueda servir a alguna persona. Estas zonas son como metalizadas, como de metal, entonces ahí estoy usando el color gris y el blanco. Esos colores por lo general suelen usarse para ese tipo de efectos, que son como de metal, de brillo. Entonces para las zonas más oscuritas uso el color gris y para darle brillo uso el color blanco. Aquí los pies uso solo el gris porque no son realmente metalizados, sino como de plástico, igual que en esta sección. Entonces uso un gris para no darle tanto brillo, sino como un acabado mate. Para el casco voy a generar algunos brillos, pero con el color gris, ya que es un tono un poco claro. Entonces no es necesario usar el blanco siempre, sino que uso el gris para generar algunos brillos más lejanos, por decirlo así. Aquí con el color negro difumino un poco ese color gris para que se mezcle un poquito con el fondo y no quede tan marcado. Y ya que voy finalizando el dibujo, les recuerdo que si les gustó pueden apoyarme con un super like y suscribirse a mi canal si son nuevos por aquí. Y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado el video, el tutorial, que les haya servido, ya que estaba muy de moda Among Us. Pues sé que no va a pasar de moda, así que nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.